Muy bien, así comenzamos la clase 5, ¿verdad? Clase 5 de neurocoaching con PNL. Todavía marche, ya va a haber alguna de las clases donde voy a estar ahí más presente. Así que arrancamos así, clase 5, formación en neurocoaching con PNL, Marcela Eiber. Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenidos a la clase 5. Espero que podamos hacer en esta clase ya los conceptos que vimos en la clase 4, que los vimos desde un punto de vista filosófico, hoy lo vamos a ver más práctico, ¿ok? Vamos a juntar lo que vimos en las clases anteriores para llegar a un punto ya más de desarrollo. Entonces es muy importante que entiendan que todo lo que vinimos viendo en las dos, principalmente de clases anteriores, es la base de esta clase, que es más práctica, pero le da el contexto, ¿ok? Vamos a seguir estando en el módulo 2. Bueno, dijimos, ¿qué es el coaching? Lo vimos entonces desde la primera clase como una disciplina profesional basada en un concepto central, que es que el hombre puede lograr aquellos objetivos que no ha logrado aún, modificando la perspectiva o la mirada de la persona que está siendo, pero dentro de las limitaciones de sus circunstancias, ¿sí? Como dijimos en la clase anterior, el entorno cobra una significación muy importante, ¿sí? Bajo la mirada de la filosofía existencialista, ¿ok? Y quién estoy siendo está en relación con los objetos, seres o entes que tengo en mi entorno. Ese concepto es el concepto que nutre el concepto de la disciplina. Por eso es tan fundamental y tan importante que lo tengan en cuenta y que primero vean eso para después entender más acabadamente qué haces, qué se hace en coaching, bajo qué idea se hace el coaching. ¿Qué es esta? La idea central es que una persona pueda lograr sus objetivos, ¿sí? Y que entienda que lo puede hacer modificando una perspectiva que tiene de mirar aquellos entes, aquellas otras personas o aquello que observa de la realidad dentro de los límites de sus circunstancias. ¿Por qué decimos esto? Y bueno, porque hay cosas que uno tiene que entender que las circunstancias me limitan. Dentro de esos límites, ¿qué puedo hacer para lograr mis objetivos? ¿Ok? Siempre es una mirada realista. Por ejemplo, si una persona dice, el martes quiero ir al gimnasio, significa que el ser humano que somos puede determinar ir al gimnasio, ¿sí? Su acción y su decir presuponen un juicio, que ir al gimnasio es bueno, ¿ok? Sobre lo que cada ser humano le es posible percibir o actuar. Entonces, bajo esa perspectiva, la persona actúa dentro de los límites de sus circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, ¿tengo plata o no tengo plata para pagar el gimnasio? Sería el límite de las circunstancias. ¿Hay un gimnasio cerca o no tengo un gimnasio cerca en el horario que puedas? ¿Ok? Entonces, bajo ese límite, teniendo una idea de base, la persona tiene un juicio, tiene una opinión, que está basado en una idea más de base, que ahora después vamos a ver, que es ir al gimnasio, por ejemplo, es bueno para mí. Sobre lo que esa persona, entonces, de lo que puede percibir, toma una decisión de actuar. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué alcance tiene? El coaching implica reconocer que toda persona tiene un potencial, ¿sí? Por eso yo trabajo tanto con los potenciales. Tiene un potencial de realizar aquello que desea porque lo puede imaginar, ¿sí? Nadie puede hacer aquello que no puede pensar, que no puede imaginar. Eso significa que si lo puede imaginar, está dentro de las posibilidades que ve en su vida, ¿sí? Entonces, la idea de base es que yo puedo lograr aquellos objetivos porque los puedo pensar, los puedo imaginar, los puedo planificar en última instancia. El coaching consiste entonces en un proceso de descubrimiento y aprendizaje sobre sí mismo, ¿sí? Porque en la medida que yo voy desarrollando esas perspectivas, esa nueva mirada, esos objetivos, voy descubriendo mis posibilidades, ¿ok? Entonces, el coaching debe siempre ser un proceso creativo y estimulante para la otra persona, ¿sí? Porque está, digamos, investigando sus posibilidades. Entonces, lo tiene que hacer bajo una idea de creatividad, no de desasosiego, ¿sí? Es lo único que puedo hacer. No.
tiene que estar dentro de una variedad de posibilidades que la persona pueda crear desde su mente y que le sean estimulantes, que lo quiera hacer, ¿sí? Por eso el coaching no implica ni diagnosticar ni recomendarle a alguien qué es lo que tiene que hacer, porque si esa persona no lo ve como una posibilidad, no importa que yo se lo diga. ¿Se entiende? El coach no le dice al otro lo que tenés que hacer, el otro lo tiene que haber visto dentro de las posibilidades de su entorno. ¿Mm? Esto es básico. Entonces, el objetivo del proceso, de todo un proceso de coaching, es que la persona tome conciencia y tome responsabilidad. Entonces, ¿qué significa tomar conciencia? Muchas veces con David lo vemos, pero desde el coaching tiene una acepción específica, que es que la persona ponga atención en algo, ¿sí? Y adquiere el conocimiento de ese algo a través de la autoobservación, la reinterpretación de lo que está viendo, oyendo o sintiendo, ¿sí? Pueden haber infinitos grados de conciencia. En coaching se es muy consciente que una persona puede tener infinitos grados de conciencia. El tema es que la persona es la que tiene que ver esas posibilidades y va a dar el grado de toma de conciencia que la persona pueda tener. ¿Ok? No depende del coach, depende del coachee. ¿Se entiende hasta acá? Ok. Veo que las cabecitas me dicen que sí, me dicen que sí. Bueno. Y por el otro lado, es tomar responsabilidad, porque cuando una persona toma conciencia de que algo es posible en su vida, lo otro que tiene que hacer es asumir el compromiso de hacer eso que ve, ¿sí? Porque yo puedo ver que una posibilidad es que, no sé, me vaya de viaje, pero no asumo el compromiso de todas las acciones que implica irme de viaje. Entonces no lo hago. Entonces, la segunda cosa importante es no solamente tomar conciencia, sino por el otro lado tomar la responsabilidad, ¿sí? Que es cuando la persona asume una nueva interpretación, lograr aceptar una nueva realidad que es posible, ¿sí? Y que tenga la intención de llevarlo a cabo. ¿Mm? Bueno, entonces, el objetivo del coaching, el propósito de todo el proceso es ayudar al cliente o coachee. Que es importante porque, digamos, la otra persona es un coachee, está en mí, ¿se acuerdan? En mi mismo nivel, ¿sí? Yo no le diagnostico, no me pongo acá, no le digo lo que tiene que hacer, yo no estoy en un nivel superior, somos iguales, totalmente iguales, ¿sí? Entonces, el cliente o coachee, todo el proceso es para que tome conciencia, tome responsabilidad, a pensar por sí mismo. Uno lo que hace es ayudarlo y acompañarlo para eso. Entonces, la efectividad que puede buscar una persona en el proceso de coaching es lograr mejorar su desempeño personal y profesional, desarrollar su potencial, facilitar su autoconocimiento, incrementar su capacidad de adaptación al cambio, ¿sí? Por ejemplo, cuando se vienen, por ejemplo, cosas nuevas en el trabajo, cosas nuevas en mi vida, de repente me voy a convertir en madre, de repente me voy a convertir, no sé, en jefe, ¿sí? O sea, el asumir el cambio de roles y demás, asume, digamos, también la persona la necesidad de cambiar la perspectiva y la mirada que tiene hacia su entorno. Entonces, el proceso de coaching ayuda muchísimo para eso. Por otro lado, también ayuda a incrementar la creatividad. Por eso se utiliza mucho el coaching cuando las personas tienen que enfrentar un cambio, porque tengo que ver las cosas diferentes, ¿ok? Hoy, por ejemplo, se utiliza mucho procesos de coaching cuando la gente tiene que lograr resultados diferentes en el trabajo y lo tiene que hacer incrementando la creatividad en el trabajo, ¿ok? Y una cosa básica siempre es en los procesos el tema de mejorar los vínculos, ¿ok? Me llevo muy mal con mi mamá, me llevo muy mal con mi esposo, me llevo muy mal con mis hijos, ¿sí? Es un tema muy recurrente en los procesos de coaching. Por eso ustedes van a ver life coaching, o sea, coaching para la vida, coaching para el trabajo, coaching para jefes, o sea, coaching profesional, ¿sí? Depende cuál es específicamente a lo que uno se está dedicando, ¿sí? Que tiene que ver con la experiencia de cada uno, que tiene que ver con el ámbito de gente con la cual está tratando, ¿sí? Pero es lo que la gente tiende a lograr, a buscar a través de los procesos de coaching. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el modelo,
¿sí?, de intervención que tiene el proceso de coaching. El modelo es el modelo del observador, ¿sí? Como yo tal vez les he dicho antes, es un modelo que ilustra la relación entre las creencias, la acción y el resultado. El modelo en sí, cuando decimos el modelo de observador, es una metáfora, ¿sí? El observador es el que observa esa realidad, ese entorno, esa circunstancia que tiene. Por eso es observador, por eso tiene esa palabra. Pero lo que presupone siempre es que ese observador lo que está haciendo es interpretando, o sea, es el modelo del interpretador, ¿sí? Es el modelo de observador, que es una palabra mucho más común en nuestro vocabulario. La interpretación que hace siempre tiene una modalidad, una forma, algo que lo caracteriza, es propio del observador, ¿sí? La interpretación no es algo etéreo, siempre corresponde al sujeto, ¿sí? A partir de lo que observamos o interpretamos, entonces es que actuamos, dice el modelo, ¿ok? Y dadas distintas acciones, obtenemos distintos resultados, ¿sí? Esos objetivos que tengo. Entonces, este es el modelo que normalmente uno utiliza en coaching. Acá tenemos un observador que realiza una acción, o varias, o muchas, ¿sí? Y de esas acciones, la vamos a nombrar en singular, de esa acción provienen determinados resultados. Como ustedes saben, y venimos destacando mucho, siempre esto sucede en un entorno, que en este modelo se llama sistema. Este es el modelo OSAC, o sea, observador, sistema, acción y resultados. Este es el modelo que se utiliza, por ejemplo, en el coaching ontológico, ¿ok? En donde existe un primer nivel de aprendizaje, porque siempre lo que se está haciendo en un modelo de coaching es el aprendizaje. El aprendizaje es cuando este observador realiza una acción y obtiene un resultado, y piensa que cambiando la acción puede cambiar el resultado. Entonces lo que se hace es ver el cambio de acciones. Esa forma de hacer coaching es, en el coaching ontológico se conoce más como el aprendizaje de primer orden, ¿sí? Es un aprendizaje en donde yo cambio la acción para cambiar el resultado. Es lo que ustedes van a ver en modelos de coaching más conductistas, ¿sí? Más del estilo del coaching que hablamos, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿sí? Más el sajón. El coaching, digamos, que habla más del el aprendizaje de segundo grado, es el que dice, no, para cambiar el resultado, el que tiene que cambiar es el observador. Entonces, si el observador cambia la mirada, puede cambiar entonces las acciones y el resultado. Y a eso el coaching ontológico lo llama el aprendizaje transformacional. David, discúlpame, me parece que están haciendo alguna pregunta. No sé si vos lo estás registrando. Sí, fui yo. Ah, perdón, perdón. Y justamente puse, escriban aquí las preguntas que surjan. Ah, perdón, perdón. ¿Sí? Yo para no Eh, desplegarlo. no, está bien, está bien. Para que haya, bueno, sí, para que haya esta interacción también, porque quizás les surge alguna pregunta y por esperar después se les olvida. Claro, Entonces la pueden ir escribiendo ahí. Si es muy relevante, cortamos. lo cortamos y preguntamos. Sí, Y por si favor. no, respondemos todo al final, Sí. ¿sí? Esto es muy importante que se entiendan los modelos, así que por favor, toda pregunta que tengan sobre los modelos, eh, háganla, las vemos las veces que le hagan falta. Entonces, aprendizaje transformacional es el objetivo del modelo SAR y el objetivo del tipo de coaching que es el coaching ontológico, en donde lo que se busca es un cambio transformacional del observador, ¿sí? Nosotros vimos en alguna otra clase este modelo, que es el modelo del coaching humanista, ¿sí? Que es un modelo más europeo, ¿sí? En donde lo que se habla siempre es que hay un proceso de aprendizaje, una toma de conciencia, un autodescubrimiento y crear algo nuevo para el futuro, ¿ok? En donde lo que vemos es una situación actual en donde la persona recurre a nosotros porque tiene una situación de escasez, de insatisfacción, de necesidad o de incertidumbre, y lo que ve es una distancia,
¿ok? Una distancia hacia eso que desea, esa situación futura deseada, ¿sí? Con nuevas metas, nuevos objetivos, mayores satisfacciones, mayor nivel de realización, mayor nivel de abundancia. Entonces, esa brecha, esa distancia, implica nuevas asociaciones o combinaciones de ideas bajo estos modelos que nosotros estamos viendo, ¿ok? Entonces, el observador puede ser un individuo, un grupo de individuos, un equipo de trabajo, una familia, hermanos, empresa, ¿ok? Poseen un conjunto de habilidades, conocimientos, experiencias, creencias o valores que los diferencian de otras personas, ¿ok? Entonces, el observador puede ser un individuo o un grupo de individuos que de por sí se caracterizan por tener determinados conocimientos, habilidades, creencias o experiencias que los identifican como un núcleo de observador, ¿sí? Ese conjunto de ideas, creencias y demás constituye lo que vamos a conocer o vamos a hablar como el marco de referencia, desde el cual interpretan el mundo, ¿sí? Y toda su vida. Desde ese marco, el individuo o grupo de individuos determina lo que le es posible o no, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que este modelo no significa que excluye la posibilidad de un conjunto, sino que el observador siempre se le va a decir a un individuo o grupo de individuos que tengan estas características, o sea, que se identifiquen por tener un marco de referencia, que son estos conocimientos, habilidades o experiencias que los identifican, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar de acciones, que son las consecuencias de la percepción de posibilidades que tiene el sujeto, son lo que hace efectivamente el observador para responder a una situación, ¿sí? Las cosas que hace o las cosas que deja de hacer, ¿sí? Los resultados, que son los beneficios, ¿sí?, que obtiene el observador producto de las acciones. Somos siempre responsables de los resultados de nuestras acciones, y eso es un principio básico, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Porque dónde lo pone el observador cuando se hace y no se hace responsable de esos resultados. Vamos a hablar siempre de una brecha, que es la distancia, ¿sí?, entre la situación actual y aquella que desea, y un sistema u entorno, circunstancias, ¿sí?, que son los que le dan el marco de referencia al observador. Entonces son siempre las cosas que vamos a tener en cuenta. Entonces, para que se dé un aprendizaje de primer orden, lo que la persona tiene que hacer es una modalidad de aprendizaje en donde lo que se busca es expandir la capacidad de acción, ¿sí? Es una modalidad de aprendizaje en sí misma, pero que no produce un cambio del observador, y que es lograr un cambio en los resultados, pero bajo el mismo modelo mental, paradigma o marco de referencia que la persona, el observador, está teniendo. ¿Ok? O sea, el aprendizaje de primer orden implica no salir del marco de referencia, sino tener una mayor habilidad o conocimiento o posibilidad de accionar. En el de segundo orden implica una transformación del observador que se está haciendo. Entonces, la modalidad de aprendizaje lo que produce es una modificación de la capacidad de acción del observador. Es capaz de hacer otras cosas porque está viendo otras cosas en su entorno. Está centrado en la transformación del tipo de observador que una persona es, y no en las acciones. En el primer orden, uno se centra en las acciones. En segundo orden, uno se centra en el observador. Y entonces por eso se dice que es ontológico, ¿sí? Porque es en el sentido de que es producir un cambio en la forma particular de ser que tiene el observador. Por eso es onto, que es el ser. Entonces, en definitiva, la base para todo esto siempre es el aprendizaje. En cualquiera de las dos formas que estemos hablando, siempre lo que vamos a hacer es interrogar qué tipo de observador estoy siendo, qué tipo de anteojos, de anteojeras, yo tengo para ver el mundo, ¿sí?
porque de alguna manera todos simplificamos en nuestra percepción para lograr determinados conceptos y tomamos algunas cosas de la realidad. Entonces, no es que vemos la realidad tal cual es, sino que la vemos bajo determinados filtros de percepción, que con eso le damos un sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es interrogar al observador para ver esos filtros, esos anteojos que usa, ¿sí? Cómo los está usando y si puede cambiarlos por otros anteojos, si puede modificarlos, si puede hacer otra cosa. Siempre mostrarle que es un filtro lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo funciona el modelo en la vida cotidiana? Por ejemplo, viene un jefe que decide dar un aumento para lograr que se aumente la productividad. Dice, bueno, yo le aumento el sueldo a la gente y con esto voy a lograr mayor productividad. Entonces va y aumenta el sueldo. Y espera un resultado, porque hace una acción esperando un resultado, que es motivar a sus empleados para que aumenten su productividad. Ok. Hiciste una acción, vos sos el observador, hiciste una acción, esperaste un resultado. Hasta ahí todo muy lógico. Ahora, la pregunta sería, ¿qué observador está haciendo para hacer esa acción? ¿Desde qué creencia o paradigma o marco de referencia la persona está actuando? Eso es lo que se indaga cuando viene y dice, la gente no produce más. Entonces, uno se da cuenta que en algún momento la persona dice, bueno, pero lo hago porque la motivación es por plata. Entonces, hay una idea de base, no lo hago porque sí, no es porque es algo que me dijeron que es la única forma de hacerlo, deviene de la idea, del conocimiento para él de que la gente produce más cuando se le paga más. Entonces, si la persona dice que no logra resultados que está buscando, ¿sí? O sea, no logra que la gente produzca más, entonces entendemos que tiene que hacer un aprendizaje de segundo orden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona puede decir, bueno, yo aumenté el sueldo, no lo puedo aumentar más, y un cambio de primer orden sería, bueno, no les aumento el sueldo, pero le doy una comisión sobre lo que vendan. Entonces, eso sigo centrado en la acción. ¿Lo ven? Sigo buscando un resultado basándome de que la gente hace lo que hace por plata en el trabajo y por ende busco darle siempre más plata. Entonces, hoy les doy comisión, mañana le doy un beneficio, pasado lo dejo irse más temprano. ¿Sí? Y cuando veo que no logro lo que busco como resultado, digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que entender? Por ahí estas personas no hacen todo por dinero. ¿Ok? Entonces, ahí es donde la persona cambia la gafa que vimos antes, los anteojos que vimos antes, que son los que le dicen las personas hacen todo por dinero en el trabajo. ¿Sí? Y ese sería un cambio transformacional, cuando la persona entiende que puede lograr los resultados bajo otros marcos de referencia. Entonces, ¿cómo opera el aprendizaje de segundo orden? Cuando indagamos sobre todo lo que hace a la creencia. La gente se motiva por, ok, plata. ¿Y por qué más? ¿Y alguna vez te motivaste por otra razón? ¿Sí? Y si la persona encuentra otras formas a través de las cuales puede motivar, existe un aprendizaje de segundo orden. Pero ahí es un darse cuenta, es una toma de conciencia. ¿Ok? Entonces, luego de la toma de conciencia, tiene que haber una planificación de acción y resultados diferentes. Decimos que existe un aprendizaje de segundo orden cuando hay un cambio de creencias. No es que nada más me doy cuenta, que tomo conciencia, sino que es todo un proceso a través del cual existe un cambio del marco de referencia, que puede ser una o más creencias, en donde haya varias cosas que estén relacionadas. Otra forma de hablar del modelo del observador, es cuando decimos, en vez de observador, acción, resultado, cuando decimos ser, hacer, tener. ¿Sí? Son tres momentos en donde fijamos
exactamente lo mismo que este modelo. De repente, en la segunda línea, es la línea que trabaja el coaching humanista. Como se dan cuenta, yo trato de ser amplia y darles las distintas vertientes para que ustedes vean que existen muchas similitudes, ¿sí? También existe un aprendizaje de primer orden y un aprendizaje de segundo orden. Tal vez en este modelo lo que se ve son más las características del observador y no se habla tanto del cambio transformacional del ser, sino de la mejora constante del observador que somos. ¿Mm? Entonces, bajo este modelo de ser, hacer, tener, ¿sí? Es desde donde se dice desde donde separa como el ser es como observador, es como realiza sus actividades y objetivos en la vida. Y desde donde empieza a estructurar sus acciones, desde el ser. Entonces, ser, hacer, tener. Yo me paro desde el ser. Ahora, una persona puede elegir pararse en cualquiera de las tres estaciones, en la estación del ser, en la estación del hacer o de la estación del tener. ¿Sí? Entonces, si se para desde necesito tener para hacer y para ser, ¿sí? La persona lo que está diciendo es, si yo no tengo, por ejemplo, un auto, soy desdichado. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener un auto, entonces, si tengo un auto, puedo hacer un montón de cosas y voy a ser dichoso. Entonces, es una persona que se para en el tener. Si la persona dice, si se para desde hago, desde el hacer, sin pensar o trabajar en el ser, ¿sí? Yo tengo que hacer, yo tengo que hacer determinada cosa, ¿sí? Está siempre parada en el hacer y no hay una transformación, no se para en quién es. Entonces, esa debilidad del ser de la persona, quien vos sos, que está determinada por lo que vos hacés, por ejemplo, cuando la gente dice, yo soy abogado. Entonces, ese hacer del abogado es lo que te define, ¿ok? Yo soy arquitecto. Entonces, eso que vos hacés es lo que te define, ¿sí? Mañana le sacan la matrícula de abogado, le sacan la matrícula de arquitecto y ya no es más. Entonces, es cuando decimos en coaching, el coach está parado desde un lugar de víctima, ¿sí? Porque depende de lo que haga o de lo que tenga, lo que la persona entiende que es, ¿sí? En cambio, si se para desde el lugar del ser, para ser y para tener, lo que decimos es que se para en un lugar más de protagonista de su propia vida. Entonces, es el lugar donde en estos momentos que se usa tanto la palabra del empoderamiento, por ejemplo, se entiende que existe empoderamiento, cuando la persona trata de la transformación de sí misma como observador para luego ver qué hace, para luego ver los resultados que obtiene. Esto es fundamental porque desde donde uno está parado, ¿sí? Es de donde uno ve la vida y ve el entorno. Entonces, yo soy dichoso porque logro ser la abogada exitosa que creo que tengo que ser, ¿sí? Y entonces, como no soy esa abogada exitosa, no sé si saben, pero hay mucha gente que se autodefine como abogada exitosa, ¿sí? Entonces, si uno se autodefine de esa manera, en realidad se está definiendo a sí mismo como víctima, ¿sí? Bajo la mirada de coaching, ¿ok? Paz y amor. Pero bajo la interpretación del coaching es una mirada de víctima. Yo dependo de lo que hago para ser. Yo dependo de lo que tengo para ser. No soy por mí misma.
Entonces no soy protagonista de este cuento que me estoy contando que es mi vida. ¿Sí? Esto es fundamental. Yo, cualquier cosa me preguntan, me dicen, pero esto es fundamental. Sigamos. La base entonces, con la cual trabajamos, la vamos a llamar creencias, ¿sí? Que son aquellas verdades o certezas que tenemos en nuestra vida, que nosotros los damos por hecho. Decimos que esa verdad con la que vivimos, ¿sí? La gente se mueve por plata, es un hecho para mí. Pero en realidad no es un hecho, es una creencia. ¿Sí? Yo creo eso. Y lo creo tanto que para mí es una verdad. Entonces, en coaching decimos que esos son pensamientos que habitamos. Yo habito ahí, ¿sí? Yo me siento cómoda en eso, esa es la creencia que tengo, ¿sí? Es un pensamiento que habito, yo estoy ahí, mi cabeza está ahí, ¿sí? O sea, es un supuesto con el cual construimos, ¿sí? La realidad en la que vivimos, nuestra vida en sí. Entonces, cuando hay un cambio en el observador, lo que cambian son las creencias, esos pensamientos que habitamos. ¿Sí? Vamos a seguir desarrollando esto. Ejemplos de creencias. La vida es difícil. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar para vivir. El matrimonio es una asociación de intereses. Los hombres son misóginos. Las mujeres son interesadas. Los adolescentes son vagos. ¿Sí? Entonces, supónganse una maestra, una profesora que piensa los adolescentes son vagos. El resultado que va a obtener de su acción, que es enseñar, es bajo la idea de que todo el mundo va a estar en su clase vagueando y que nadie sabe nada. Antes que hagan nada, nadie sabe nada, porque parto de la idea que son vagos. ¿Sí? Si un hombre cree que todas las mujeres son interesadas, te dicen, no puedo conseguir novia, porque parte de la idea que todas las mujeres son interesadas. ¿Sí? Pero no es tan sencillo que la persona por ahí lo diga, lo verbaliza. Cuando la persona lo verbaliza, ahí empieza a tratarse la idea, pero no es tan sencillo que esto salga. Entonces, lo que hacemos es tratar de ir cada vez más profundo, y ya vamos a ver, en lo que vamos a conocer como el iceberg de las creencias, para que la gente pueda ir buceando en sus creencias. ¿Sí? ¿Qué pasaría si una persona modifica entonces una creencia que es muy de base? ¿Sí? Soy una maestra, soy una profesora que piensa que todos los adolescentes son vagos. Si pienso que algunos son vagos, tal vez yo los encare y mi forma de enseñar sea diferente. Entonces yo no me estoy centrando en este proceso de coaching que les estoy enseñando en lo que hace, sino en lo que piensa. ¿Sí? Para después modificar lo que hace, en ese pensamiento que habita. Entonces, al poder cambiar el pensamiento, deviene solo luego el cambio de acción y el cambio de resultado. Esto es lo que se entiende bajo este modelo. Por lo menos este modelo de intervención en la conducta de otros. Vamos a ver que todo observador tiene distintos dominios. Significa que tiene distintas dimensiones, ¿sí? Tiene la dimensión de su cuerpo, la dimensión de su lenguaje y la dimensión de sus emociones. Siempre vamos a estar tratando al observador en las tres dimensiones, ¿sí? Porque nosotros nos expresamos y venimos a la vida a través de un cuerpo que nos acompaña en todo nuestro trayecto, nuestro proyecto de vida, que también se manifiesta. Manifestamos nuestros pensamientos, conscientes o inconscientes, a través del lenguaje y a través del cuerpo. Y las emociones, ¿sí? Pueden ser aquellas que nos derivan determinados pensamientos, estados de ánimo o repercusiones en el cuerpo. Entonces, todo hace un conjunto para ver al observador. Al observador se lo mira desde las tres dimensiones. ¿Qué sucede con su cuerpo? ¿Qué sucede con su lenguaje? ¿Y qué sucede con sus emociones? Los tres dominios del observador. La persona entonces necesita una coherencia entre los tres dominios, ¿sí? Solemos no registrar cuando no tenemos coherencia, pero sí nos damos cuenta que algo anda mal, ¿sí? Nos enfermamos,
estamos angustiados, sentimos depresión, nos están hablando las emociones, nos están hablando el cuerpo. Entonces, los cambios que produce el aprendizaje de segundo grado pasan por el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Ustedes van a ver que cuando una persona cambia las creencias, cuando cambia el modelo mental, el modelo de referencia que utiliza, tiene distinta posición corporal, utiliza distinto lenguaje, le cambia el estado emocional, ve acciones diferentes. ¿Sí? Entonces es muy importante trabajar en todo proceso de coaching con las 3 dimensiones del observador. ¿Sí? Trabajar las 3 dimensiones del observador. ¿Cómo se aprende desde cada dimensión habitualmente? Y por ejemplo, con el cuerpo, cuando por ejemplo hacemos un deporte, ¿sí? Y lo hacemos a través de la repetición. Cuando una persona por ahí tiene muchos dolores corporales y demás, y le dicen, bueno, anda a hacer gimnasia, van a ver que el cuerpo aprende a tener una posición diferente, por ejemplo, con el deporte. ¿Sí? Entonces, la persona tiene un cambio corporal, y el cambio corporal le puede traer cambios, por ejemplo, el practicar deporte, cambio en la respiración, cambio en el lenguaje, cambio en el entorno, ¿sí? Y cómo ejercita ese aprendizaje repitiendo la acción, por ejemplo, del deporte, ¿sí? O, por ejemplo, aquellas personas que tienen mucho problema de ansiedad y dicen, bueno, voy a hacer meditación para calmar mi ansiedad, ¿ok? Están ejercitando en forma reiterada y a través de la repetición ejercicios de respiración. En el lenguaje, lo que cambia muchísimo y que da muchos procesos de aprendizaje es la instrucción y la educación, ¿sí? Cuando vamos a la escuela, cuando leemos, cuando hacemos un curso, y adquirimos un conocimiento o una habilidad que antes no teníamos, ¿sí? Adquirimos también distinciones en el lenguaje que antes no teníamos, ¿sí? Yo no sé nada no soy gasista, entonces no puedo entender ni hablar sobre problemas en las estufas en este momento, ¿sí? Pero si lo aprendo, ¿sí? Voy a tener un lenguaje nuevo. Y en las emociones es lo que estamos haciendo, con ejercicios de inmersión, autorreflexión, desarrollo de habilidades sociales, ¿sí? Que se adquiere a través de seminarios de desarrollo, comunicación, oratoria, retiros espirituales también, depende a dónde uno pueda ir. ¿Cuáles son los principios entonces en la ontología del lenguaje que vamos a centrarnos y repetirlos muchas veces? Bueno, esto de que no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. ¿Por qué? Porque vivimos en mundos interpretativos. Entonces, si entendemos que mi mundo es una interpretación, ¿sí? Entonces no voy a pretender conocer la realidad, ¿sí? Sino entender el mundo interpretativo en el que estoy viviendo. Y por el otro lado, lo que decimos, esto es muy importante, marca también una diferencia, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, ¿sí? Y hacemos, también somos de acuerdo a cómo actuamos, ¿sí? La acción genera ser, decimos en coaching. Uno deviene de acuerdo a lo que hace, ¿sí? Yo puedo decir, no sé qué quiero hacer de mi vida, y puede venir un coach y me diga, ok, no tendrás la definición, pero vamos a ver por dónde empezamos, y determinamos algunas acciones. En el momento que la persona comienza a hacer algunas acciones, aunque no tenga el objetivo final, ya deviene en una persona diferente porque empieza a accionar algo que no estaba accionando antes, y ese nuevo accionar genera un ser diferente. Aunque la persona no lo entienda, a veces lo que hacemos es incitar a la persona a que tenga una acción diferente para que la acción le deje ver otra posibilidad de ser. Es otra forma de actuar en coaching. Entender que la acción genera ser. Ok, entonces, de estos principios, ¿sí? Tenemos que entender sobre qué operamos. Siempre operamos sobre las interpretaciones. Por eso yo les dije tanto que trabajaran sobre el ejercicio 2. Para mí es fundamental el ejercicio 2, ¿sí? A partir de eso van a entender muchas otras cosas. Más.
¿Cómo hacemos? ¿Cómo actuamos sobre las interpretaciones? Bueno, resignificando creencias, ¿sí? Interpretaciones, encontrando valor en otras creencias, incorporando datos que hasta ese momento el observador no estaba viendo, no estaba tomando en consideración, eliminando creencias que no le sirvan, que las vamos a llamar creencias limitantes, encontrando creencias que le pueden servir, ¿sí? Que las vamos a llamar habilitantes o expansivas, ejerciendo una aceptación, ¿sí? Sobre su situación, para poder actuar, no seguir peleando con la situación, sino aceptarla, pero para actuar, no para rendirse ante la situación. Encontrando accionar desde otro estado de ánimo, ¿sí? Podemos trabajar sobre la interpretación que tiene, sobre la cual tiene un estado de ánimo, y entonces ese estado de ánimo le deja ver las cosas de una determinada manera, ¿sí? Para reconocer y adoptar otra disposición corporal, ¿sí? Es muy importante a veces sugerirle a una persona que cambie su posición corporal, que cambie su forma de presentarse, de ser o estar en un determinado momento, ¿sí? Y trabajando mucho sobre sus emociones, ¿sí? Las emociones muchas veces de forma consciente, o sea que tenemos conciencia de las emociones o no, pero están atrás de muchas de las acciones que tenemos. Recuerden ustedes que nosotros tomamos la idea muy de Heidegger, que siempre estamos en un estado de ánimo, nadie puede no vivir en un estado de ánimo, ¿sí? Entonces, bajo un estado de ánimo siempre estoy, lo reconozca o no, ¿sí? Y es muy importante, porque eso me va a dar cómo estoy viendo la vida. Si yo estoy viendo la vida desde un estado de ánimo, o desde una emoción, por ejemplo, no sé, de mucho temor, todo me va a causar miedo, todo lo que veo me causa miedo. Entonces, el estado de ánimo o la emoción predominante en esa persona es el temor. Puede ser la ira, puede ser la frustración, pero eso, quiero que entiendan, que el marco, el prisma por el cual está viendo la vida. Entonces, identificar y trabajar sobre emociones y estado de ánimo es fundamental para cambiar después creencias, después acciones, después resultados. Entonces, la realidad, entendimos ya que no podemos decir que la realidad es, ¿sí? La realidad es, sino que tenemos hechos y tenemos interpretaciones. Las personas solemos pensar que observamos la realidad tal cual es, ¿sí? Lo que decimos desde el coaching es que no, que construimos la realidad a partir de hechos, ¿sí? Y de la especial interpretación que a esos hechos les estamos dando. Pero no que tomamos todos los hechos de la realidad, sino que tomamos algunos, y que sobre eso construimos nuestro relato de la realidad. Me van a escuchar muchas veces decir, ¿cuál es el cuento que te estás contando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la interpretación que vos tenés de algunos hechos que estás tomando de la realidad. No me importa si son todos, no importa lo que yo piense, el tema es que eso es lo que vos te estás contando a vos misma, es tu interpretación. Las personas observamos estos hechos y a partir del lenguaje, que ahora quiero que entiendan que es toda una dimensión específica, ¿sí? Los calificamos e interpretamos. Si yo a partir del lenguaje no tengo distinción de los hechos, si yo no los califico, como observador no los puedo pensar. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que la dimensión del lenguaje es constitutiva para el coaching. El lenguaje es constitutivo del ser, que es el observador. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos tipos de hielos creen que existen? Para nosotros existe la nieve y el hielo, ¿sí? Bueno, si ustedes hablan con un esquimal, les va a decir que existen 24 tipos de hielo. ¿Por qué? Porque ha logrado distinguir 24 tipos de hielo o aguanieve diferentes que obviamente los tiene en su entorno, ¿sí? Y que le dejan a él saber
cuál le sirve para una cosa, cuál no, cuál es peligrosa, cuál no, ¿ok? Entonces, esa distinción de esas 24 tipos de agua, nieve o hielo, las tiene en el lenguaje, los puede nombrar, puede decir cómo se llaman. Entonces, a partir de que las nombra, tiene el concepto. Y a partir de que tiene el concepto, puede construir una creencia y una interpretación. Sin concepto, que me trae el desarrollo del lenguaje, no podemos construir interpretaciones. ¿Ok? Entonces es muy importante entender cómo habla la persona. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cómo está verbalizando la interpretación que está verbalizando? Las palabras, nosotros van a ver, que yo muchas veces les voy a decir, el lenguaje no es inocente, ¿sí? El lenguaje está hablando del observador que estoy siendo, ¿sí? Cuando el esquimal me habla de los 24 tipos de agua-nieve o de hielo que conoce, me habla del observador que está siendo. ¿Se entiende? Cuando el ladrón me habla de las 24 formas que tiene de abrir la puerta de mi casa, ¿sí? Me habla del observador que está haciendo. ¿Entienden? Entonces, por ahí otra persona no tiene la distinción de los 24 tipos de nieve o de las 24 tipos de formas distintas de abrir la puerta de mi casa. ¿Entienden? Entonces, me está hablando no por el tema, sino por el desarrollo del lenguaje y el desarrollo conceptual que la persona puede hacer interpretando la realidad que tiene. ¿Mm? Si una persona dice, está lloviendo, por ahí no sabe lo que es un diluvio, porque no tiene el concepto del diluvio. Entonces me dice, está lloviendo. Por ahí me dice, está lloviendo mucho. ¿Ok? Pero si me dice, está diluviando, tiene el concepto del diluvio. Por ahí yo tengo que entender cuál es ese concepto, ¿ok? Que tanto no importa si yo lo entiendo. Yo lo que tengo que ver es que la persona tiene conceptos y que puede calificar e interpretar su realidad de distintas formas. ¿Sí? La realidad nunca es conflictiva, decía Krishnamurti. Lo conflictivo es nuestro pensamiento sobre la realidad. ¿Sí? Y esto es una idea muy también que se usa en coaching. A mí me encanta Krishnamurti, pero ¿por qué? Porque no tiene sentido, en coaching lo que vamos a ver es que no tiene sentido pelearme con la realidad, ¿sí? Lo que tiene sentido es ver cuáles son los hechos que yo tomo y cuáles son las interpretaciones que yo hago. Nada más, ¿sí? Porque el conflicto es subjetivo, el conflicto es mío, el conflicto es del coaching. Entonces, vamos a decir, y esta ya es una de las formulitas, yo les voy a poner muchas formulitas, de que la realidad es igual a hechos más interpretaciones. Entonces yo tengo que ver los hechos y por el otro lado tengo que ver las interpretaciones, ¿sí? No me voy a pelear con el coachee, conmigo misma o con la vida para ver cuál es la realidad o para intentar de definir cuál es la realidad, sino que lo que voy a hacer es ir a ver con el coachee cuáles son los hechos y cuáles son las interpretaciones que toma. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Espero que sí, sí. Bueno, entonces, vamos a calificar los hechos. ¿Cómo son los hechos? Los hechos por sí son objetivos, porque lo que vamos a decir es que son convenciones interpretativas sostenidas por una comunidad durante determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, para mí es un hecho que está diluviando, porque donde yo vivo se le dice diluvio cuando cae más de 25 mililitros de agua de las nubes. Pero por ahí, para otra persona, diluvio es cuando cae más de 50 mililitros de agua de las nubes. ¿Ok? Entonces, para mí es un hecho que llueve mucho, pero no es diluvio. Y para vos es un hecho que está diluviando. O sea, en el fondo son hechos objetivos. Tiene que caer 50 mililitros para que haya un diluvio. Nos tendremos que poner de acuerdo. Pero tiene que llover y tiene que llover en tanto. Entonces, son objetivos. Otra persona puede decir, es un diluvio porque cayeron 50 mililitros del cielo.
¿ok? Puede decir, eso fue un choque de dos autos. ¿Por qué? Porque hay dos autos que se rompieron entre sí. Chocaron así y se rompieron entre sí. Entendemos que eso es un choque, es un accidente de tránsito. ¿Ok? Entonces yo llego al concepto, accidente de tránsito, choque vehicular. Es un concepto. Es un hecho que traduzco en una interpretación que termina en un concepto. Choque vehicular, vehículo, televisor, esposo, marido, mujer. Son convenciones, ¿sí? Los conceptos por sí mismos tienen adentro, ¿sí?, una definición, que una determinada comunidad o una determinada persona, ¿sí?, le pone por nombre. Obviamente, lo utilizamos dentro de una comunidad para entendernos entre nosotros. Salgo de esa comunidad, a ustedes les puede pasar. Digamos, por ahí Jennifer nos va a decir una palabra que nosotros no entendemos. Todos hablamos castellano, pero para ella tiene un significado diferente. Nos tendremos que poner de acuerdo, ¿ok? Entonces, siempre vamos a decir que los hechos son objetivos. Entonces, por ende, son demostrables. Alguien puede venir y puede decir esto sucedió o no sucedió. Dos autos chocaron o no chocaron. ¿Sí? ¿Llovió 50 mililitros o no llovió 50 mililitros? Entonces, vamos a decir que los hechos son verdaderos o falsos. En cambio, las interpretaciones son válidas o inválidas. ¿Por qué? Porque la interpretación es del sujeto. Entonces, la interpretación la puedo modificar, el hecho no. Entonces, muchas veces, vieron la dificultad que teníamos en el ejercicio, que yo le decía, ustedes me dicen que son hechos, pero son interpretaciones. ¿Por qué? Porque no es corroborable, porque no es demostrable. Todo lo que no sea corroborable o demostrable por otro es modificable, y entonces es una creencia, es una interpretación del mundo. Si ustedes se dan cuenta y vuelven a tomar sus ejercicios, se van a dar cuenta cuántas veces toman por hechos los que son interpretaciones. Entonces, entendiendo que la interpretación es un hecho, pienso que es inmodificable, que la vida es así. Y cuando entiendo que eso es mi interpretación, entiendo que lo puedo modificar. Y esto es fundamental, esto es básico, ¿sí? Esto es básico. Y distinguir realmente cuáles son los hechos de cuáles son las interpretaciones. Y trabajar sobre las interpretaciones, no sobre los hechos, porque los hechos no los puedo cambiar. Pero tengo que entender qué es eso que yo digo que es un hecho, hasta ver si no es una interpretación. Y abajo de la interpretación lo que voy a tener son los modelos mentales, que son lo que subyace a los hechos y a las interpretaciones. ¿Sí? Cuando yo les decía, aumento el sueldo porque la gente hace lo que hace por plata. Entonces, hago tal cosa, pero tal vez no va a ser lo primero que yo diga. ¿Sí? Y tal vez abajo de eso lo que pienso es que el trabajo es determinada cosa. Entonces, hasta no llegar ahí, no hay un cambio de interpretación. Si yo logro un cambio de interpretación, logro un cambio de acción. ¿Sí? Pero para eso se trabaja con el observador que estoy siendo, con las interpretaciones, con qué hechos estoy viendo, si son verdaderos, falsos, corroborables, demostrables, en fin, ¿sí? Y con las interpretaciones que estoy haciendo de esos hechos. Entonces, los hechos, solo nosotros tomamos algunos hechos de lo que sucede, ¿sí? Y las interpretaciones son aquellas que cuando entendemos que tenemos una interpretación, según el observador que somos, podemos estar abiertos a otras y admitir, ¿sí?, que otra persona puede tener otra interpretación de lo que está sucediendo, ¿sí? Yo puedo decir, vieron que, por ejemplo, cuando uno lee lamentablemente lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, hay gente que lo tomó como, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer con esta situación que tengo? Y otras personas que se suicidaron, ¿sí? Ante la misma situación, ¿sí?, la interpretación que estoy haciendo puede variar, ¿sí? Puede variar. Alguien puede decirme frente a una situación, yo voy a pelear la situación que tengo, y otro puede decir, me voy a rendir frente a la situación que tengo.
porque es la interpretación que hago sobre la situación que tengo, sobre los hechos, que son los mismos. ¿Sí? La interpretación es la órbita de mi libertad. Eso es lo que nosotros entendemos en coaching. ¿Sí? De acuerdo a la interpretación que hago, es la libertad que yo siento para accionar. Entonces, si yo me libero en mi interpretación, libero mi acción, libero ese potencial de que hablábamos antes. ¿Sí? Lo que veo es lo que quiero y elijo ver en mi entorno o realidad determinada cosa. Eso que yo elijo, ¿sí?, es el ámbito o la órbita de mi libertad, de acuerdo a la creencia que tengo. ¿Sí? Entonces, elijo pensar que el otro es malo, que el otro es vago, que el otro es misógino, que el otro es interesado, que el otro es bueno, que el otro hizo todo lo que pudo, que el otro... ¿Sí? Estoy eligiendo lo que estoy pensando. Eso es una interpretación. Pero a la medida que yo elijo pensar determinada cosa del otro, elijo, ¿sí?, cuál va a ser mi interpretación de la vida y elijo cuál va a ser mi interpretación de los hechos que están sucediendo. ¿Sí? ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno, esto lo vamos a dejar acá para la próxima. Me gustaría saber si existe algún tipo de pregunta. ¿Mm? Hola. ¿Hay alguien ahí? Buenas. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Está clarísimo, la clase de hoy está súper clara, un tema hermoso. A mí me gusta. Es mucho más liviano que el tema de la clase anterior, que fue mucho más complicado. Este está súper sencillísimo. Está mucho basado en la clase anterior. Sí, pero este es más lindo todavía. Claro, este ya es más, digamos, traté de hacerlo más práctico, Sí. pero, digamos, tiene muchos ribetes que son los que vamos a ir desenredando de ahora en más, ¿sí? Vamos a ir constantemente desenredando, ¿qué? Interpretaciones. Tiene mucho de PNL también, por eso. Lo que pasa es que tratamos con el Tratamos, mismo objeto, claro. ¿sí? Que es el observador que estoy siendo. Pero, sí, pero no es la misma base que PNL, es otra base. Que vos me digas, como dice Zulma, ¿tienen muchas cosas en común? Sí, claro, tienen muchas cosas en común, ¿sí? Pero básicamente también vos fíjate que operaron en interpretaciones en un contexto histórico muy similar, porque yo te estoy diciendo que la base del coaching salió hace 30 años, ¿sí? Y bueno, PNL un poquito más, pero ahí estamos todos, ¿sí? Saliendo con cosas diferentes. Esto es una base de intervención en donde puede ser que estás interviniendo a nivel de la acción para que la persona pueda ver posibilidades diferentes de accionar, o que vos intervengas en la persona que está haciendo para que la persona pueda adquirir un marco de referencia diferente. ¿Sí? También todo depende de qué quiere lograr la persona, porque eso no depende del coach, depende del coaching. Por eso también es muy importante entender qué quiere lograr, porque no es, pero yo hago cambio transformacional, y bueno, pero por ahí la persona no quiere hacer un cambio transformacional. Claro. ¿Ok? Entonces, a ver, un poco más de respeto. ¿Sobre qué vamos a trabajar? ¿Mm? Pero aparte de lo que él diga, ahí es donde interviene nuestra interpretación según lo que él habla y expresa de su entorno, que serían sus creencias, como dijiste vos. Claro, pero lo podés hacer, y la intervención del coaching puede ser a nivel de la acción del observador o a nivel del observador que está haciendo. Claro. En ambas vos tenés creencias. ¿Cambio de mentalidad o el cambio de los resultados? Claro, en una la persona no cambia el marco de referencia, ¿sí? Por ahí cambia alguna creencia, pero no cambia el marco de referencia, porque el marco de referencia no es una sola creencia, el marco de referencia es un conjunto de creencias y un estado emocional que lo soporta.
Si la persona no tiene un cambio de corporalidad, un cambio emocional, ¿sí? Muy probablemente lo que tengas es un aprendizaje de primer orden. ¿Sí? Que pudo haber cambiado alguna idea, pero no cambió el marco de referencia. ¿Sí? En cambio, cuando la persona cambia muy probablemente el estado de ánimo porque ha cambiado el marco de referencia, ¿sí? Con David, cuando David habla desde neurociencia, ¿no? Que te dice que una red neuronal con la cual se establece una idea, una interpretación, una creencia, se asienta conjuntamente con otra red neuronal que establece un estado de ánimo que sustenta esa red neuronal por la cual se forma una interpretación, es una forma fisiológica de decir lo mismo que les estoy diciendo yo ahora, ¿sí? Que toda idea y toda interpretación va acompañada de un estado de ánimo y emoción. Si yo no cambio la emoción, muy probablemente, si yo, digamos, le estoy sacando el soporte a la red neuronal de interpretación. Sí, se entiende. ¿Ven lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, por eso en coaching lo que hablamos, y está muy bueno poder explicarlo también desde la parte de neurociencia, porque ustedes lo que van a ver es que no es nada más operar sobre un pensamiento, es operar sobre un estado de ánimo, sobre un pensamiento, sobre una corporalidad, ¿sí? Diferente. Por eso coaching es un proceso, no significa que es un proceso de 20 años, pero es un proceso. ¿Sí? Es como ayudarlo a darse cuenta así de la persona, ¿eh? Puede tener un darse cuenta así. Sí. Pero eso no siempre sucede, puede ser que sí, puede ser que no, depende de la persona. Sí. Y en el estado en que estés, porque cuando estás ya en ese finí, enseguida captas, ¿viste? Porque ya lo quiere cambiar, generalmente. Cuando, puede ser. Llega algo al cuello, ¿viste? Ahí está, te agarrás y salís. A mí me ha pasado, no lo sabés. Cuando uno llega al punto límite y de repente, mira, estaba ahí. Y ahí es donde recién te das cuenta. Puede ser, pero a veces el cambio de acción genera cambio de ser, ¿no es cierto, Zulma? Sí, tal cual. Totalmente. Es que sí, está totalmente influenciado. Claro. Porque vos cambias la acción, tu entorno cambia, la situación es otra y vos ya cambiaste la forma de tomarlo, de aceptarlo y de llevarlo. Sí, tal cual. Sí, muy cierto. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos visto? Para mí no. Bueno, fantástico. Creo que lo entendí. Ahora tengo en práctica. ¿De vas a mandar PDF o vas a mandar la clase próxima, Marcela? No, yo les voy a mandar el PDF de esto, les voy a mandar lectura sugerida y les voy a mandar un ejercicio. Bien. En el ejercicio lo que les estoy pidiendo es que registren todo esto de emoción, cómo la persona habla, cómo la persona está en corporalidad, ¿sí? Tanto de ustedes en una situación como de un tercero, ¿sí? Cuando yo les digo cómo la persona habla, es que traten de captar qué dice, si tiene distinciones, si tiene interpretación, si tiene qué estado, digamos, desde qué lugar la persona está hablando, a ver qué es lo que ustedes pueden captar, ¿sí? Porque esto también es empezar a ponerle el ojo, ¿sí? A lo que les estoy pidiendo, digamos. Cómo se mueve corporalmente, cómo no se mueve, cómo está sentado, cómo está parado, qué es lo que les está diciendo, ¿sí? Y yo lo que les digo es, fíjense de hacerlo con ustedes mismos y con un tercero, pero sin decirle al tercero que lo están observando, ¿ok? Puede ser que ustedes después se sienten con un café y piensen, ahora que estuve charlando con mi mamá, a ver, ¿cómo estaba sentada? Y vean las preguntas que le hago sobre, por ejemplo, un tercero, y pueden empezar a ponerle nombre, a ponerle etiqueta, porque en la medida que ustedes empiecen a hacer eso, empiezan a adquirir distinciones. Es lo que yo les decía antes.
No es que ustedes me entiendan cuando yo se lo diga, es que ustedes empiezan a ponerle nombre, a etiquetar las cosas y a poder distinguirlas, tener las distinciones. ¿Mm? ¿Qué sería etiquetarla? Ponerle persona triste, persona depresiva. No. ¿Qué sería Eso parece etiquetar? diagnóstico, ¿no? O sea, por ahí la persona te habla, me hablaba rápido, me hablaba comiéndose las letras, me hablaba desde la ventana, me hablaba a los gritos, o sea, traten de adjetivar, traten de, en ese sentido, o sea, ustedes no le diagnostican está depresivo, sáquense eso de encima, no somos psicólogos. Describirlo. No, ¿desde dónde me habla? Ah, porque es un neurótico. No. No. Si ustedes empiezan a distinguir más chiquito lo que yo les estoy diciendo, van a ver cómo después se puede trabajar sobre eso. Si ustedes no lo distinguen, nunca van a poder trabajar sobre eso. ¿Mm? Entonces, no es que la persona está, me viene bárbaro, Mercedes, que lo hayas dicho, ¿sí? Porque, digamos, si uno dice, no, pero, ¿cuál era su emoción? Triste. Triste es una interpretación. Entonces, conmigo se van a pelear 1000 veces, por eso decir, no te entiendo. ¿Por qué? Porque es una interpretación. Entonces, bájalo a una descripción lo más llegada a los hechos que puedas. ¿Cómo estaba hablando? Tirada para atrás, estaba relajado, estaba relajado sobre la silla, o estaba tenso sobre la silla porque vi el cuerpo tenso, porque vi el cuerpo relajado. Eso es un hecho, alguien lo puede corroborar, ¿sí? En cambio, lo vi triste, es una interpretación, ¿sí? Como recién David me decía, no, porque tal cosa, digo, no, tengo un poco de dislexia, listo, se me fue la interpretación, te dije lo que me pasaba, ¿ok? Pero bueno, vivimos en mundos interpretativos, necesitamos interpretar, entonces esa necesidad que tenemos de interpretar, los primeros que nos lo tenemos que sacar somos nosotros, porque nosotros no estamos para interpretar al otro, el otro se tiene que interpretar solito. Tenemos que ser observadores objetivos de la situación. La objetividad no existe, pero tenemos que observar con la mayor desaprensión de nuestras propias interpretaciones posibles. Claro, yo puedo decir estaba enojado o tenía el ceño fruncido, por ejemplo. Entonces no tendría que decir estaba enojado. Zulma, entonces no debería decir estaba enojado. No. Que podría decir, hablaba de manera acelerada, con muchos gestos, si no estaríamos en fíjate, Mercedes, si vos decís, hablaba en forma acelerada, ¿sí? Hacía muchos gestos, y vos estás con una persona así, le decís, ¿querés sentarte? ¿Necesitas descansar? ¿Querés que te dé un vaso de agua? Claro. Ahora, si yo pienso que vos estás enojado, ¿qué te pasa? Lo primero que te voy a decir es, ¿qué te pasa vos que estás enojado? Tal cual. Entonces, una de las cosas que es muy importante, por eso yo parto de que se trabaje fuertemente en hechos e interpretaciones, y que ir por la vida viendo hechos, no interpretaciones, es porque uno así puede mirar de una forma mucho menos juiciosa la vida. Tal cual. ¿Sí? La etiqueta es del juicio, ¿sí? Más benevolente tal vez. Más benevolente tal vez. Más benevolente, diría nuestro maestro. Lo diría David, la mirada benevolente hacia el otro. Yo con lo que vos decías recién, me acordaba de una situación del otro día que veía a alguien caminar encorvado. Me acordaba de alguna conversación que hubo, libro que leí, donde me explicaba más o menos qué significado tenía, pero no lo llevé al sujeto, lo dejé como observador nada más. Dije, mirá cómo está caminando, cómo se encorva. Lo veía en situación de entrega por lo que había dicho el libro, pero uno puede llegar a ser objetivo cuando ve al otro, sin mezclar su propia apreciación de la situación, aunque uno la conozca, porque me pasó con alguien que conozco. Sí, pero Zulma, yo te voy a decir algo, y va Zulma, pero va a todos. No crean que ustedes conocen al otro.
No crean que el otro es un mapa que ustedes pueden decir cómo es. Bájense 4 peldaños de esa escalera. ¿Sí? Porque uno nunca conoce a la persona del frente completamente. Uno ve determinados hechos y reacciona frente a determinados hechos. En la medida que yo le puedo quitar interpretación, puedo intentar accionar sin reacción. ¿Sí? Que esa es la idea del coaching. Quitarle la reacción a la acción, para que sea una acción reflexiva. ¿Sí? Pero no es el coach el que lo dice. No es la persona, o sea, uno se pone desde un lugar benevolente, con una mirada compasiva hacia el otro, ¿sí? Con una mirada benevolente sobre su situación, pensando que siempre puede hacer algo, siempre hay algo sobre lo cual puede operar, que la persona, si se pone en un lugar de víctima porque va al hacer o va al tener, hay que ayudarla y acompañarla para que se ponga en lugar de ser y de protagonista de su vida, ¿sí? Y desde ahí acompañar, pero no es que uno dice, bueno, es tal cosa. En cambio, si yo veo que la persona yo digo, está gritando, bueno, por ahí tiene problema de oído, no sé. Pero no digo, me está gritando porque no me respeta, ¿entienden? Sí, sí, sí. Ahí empieza toda la interpretación. No, yo me peleo con mi marido porque mi marido es esto. ¿Tu marido será sordo? Y yo digo, ¿qué pregunta tonta que me hizo? ¿Estás segura? No, yo creo que me expresé como nos expresamos siempre, lo conozco, a ver, sé quién es, cómo se llama, dónde vive, no fui más allá de sé lo que le está pasando. Lo conozco porque sé cómo se llama, dónde vive, nada más, lo observé, pero obviamente que como vos decís, conocerlo en realidad uno no se conoce uno a veces, así que menos puede conocer al de al lado, pero... Y a veces con los miembros de la familia viviendo, claro, no terminás de conocer, no terminás. Pero usamos mal las palabras, yo estoy mucho insistiendo en eso, en que tenemos que cambiar nuestras palabras, porque le mandamos eso porque es lo que aprendimos, pero tiene que haber algún sinónimo que pueda decir que... En la medida que vos empezás a pensar, estás definiendo mal, vas a empezar a buscar otras palabras. Y lo que le decía antes, el lenguaje genera la persona que estamos siendo. Si yo digo, él es, no sé, gritón, ¿sí? Porque tengo la palabra gritón, entonces voy a decir, bueno, pero la aprendí. Bueno, busquemos otra palabra, porque las palabras no son más que convenciones. Aparte, nosotros que estamos estudiando el tema de que nuestras palabras son las que crean, ¿no es cierto?, en nuestro entorno, en nuestro movimiento, me pasó de, por ejemplo, decir, ir cambiando palabras, porque digo, mirá lo que estoy diciendo, sin haberme dado cuenta de que lo decía, o sea, para mí era algo rutinario, normal, y de repente me detuve y dije, mirá lo que estoy diciendo, y el otro día leía, por ejemplo, salgo a buscar trabajo o salgo a conseguir trabajo. Buscar, voy a seguir buscando, conseguir, lo voy a encontrar, ¿entendés? Y ver varios puntos hubo, era uno de los libros que estuvimos leyendo. Y entonces ahí uno empieza a darse cuenta de que está hablando mal. Digo, tenemos que hacer un diccionario nuevo, nosotros no podemos hablar de esta manera. Sí, pero en la medida que uno lo dice, uno lo actúa, ¿entendés? Claro. Por eso es importante, y nosotros hacemos tanto hincapié en detenerse en lo que la persona dice, porque lo que les dije antes, el lenguaje no es inocente. Lo que la persona dice que está tratando, trata, y va a seguir tratando, porque él está en tratar. Sí, sí. ¿Sí? Si no lo consiga, ¿qué va a hacer para tener un trabajo? ¿Sí? Entonces la pregunta es otra. Bueno, voy a seguir yendo. ¿A qué? ¿A todo? ¿Cómo? ¿Entendés? O sea, de alguna manera, cuando uno escucha sin pensar, bueno, es la palabra que tengo, y escucha el tratar, te das cuenta
desde qué lugar, desde qué marco mental la persona está operando. Esa persona, el marco de referencia es, si no tenés trabajo, tenés que tratar de tener trabajo. Claro, no, ya Entonces, la está. creencia es que lo que yo debo hacer es tratar de tener trabajo. Entonces, todo el mundo va a estar contento conmigo. Entonces, si vos seguís yendo para abajo en eso, que ahora es, digamos, es todo un tema en este momento, si vos seguís yendo para abajo, te das cuenta cuánta gente hace cualquier cosa porque no tiene trabajo y lo que hace es tratar de que su entorno no lo fagocite porque no tiene trabajo. Claro. ¿Sí? Entonces, la cuestión es, bueno, ¿qué vas a hacer para conseguir lo que necesitas para vivir? Que no es tratar de conseguir trabajo, por ahí es ir a buscar al señor de la vuelta que sé que tiene tal cosa y hacerlo. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Cuando vos movés la referencia, el marco mental de la persona, es un cimbronazo. Está porque se buscando mueven como, muchas cosas. está buscando como justificarse de lo que le está sucediendo, en vez de resolverlo. Buscar una justificación. No, yo estoy buscando. Sí, pero es una justificación que lo define, porque vos Claro, sos por eso una te digo. persona que está buscando trabajo. Claro. Sí, sí. Sí se entiende, pero ¿Entendés? re clarito. Nos va a costar, pero vamos. Entonces, es un tema, porque ahí se define quién sos. Claro. ¿Mm? Sí, vamos a ir cambiando. De acá hasta que terminemos el curso vamos a hacer otros, te puedo decir, porque ya me doy cuenta con las palabras. Y lo que cuesta encontrar ahora que vaya ahí, ¿eh? Cuesta. A mí me está costando, mirá que soy verborrágica y tengo bastante vocabulario y sin embargo, cuesta. Es que son muchos años de hablar mal, por así decirlo. Son muchos años de usar las palabras equivocadas. Entonces, cambiarlas después de tener como 50, 60 años hablando de manera incorrecta, cambiar así, tener que dar vuelta a todo. Es que cuando ya empezás a darte cuenta, con el tiempo empezás a cambiar las palabras. Y vas viendo que cuando vos cambiás el lenguaje, estás cambiando la idea, estás mejorando la idea. Al mejorar la idea, mejora tu interpretación de qué es lo que estoy haciendo, para qué lo hago, con quién lo hago, cómo lo hago. ¿Ok? Y hasta para empezar a quererte, porque me acuerdo que cuando empezamos con las neuronas, espejos, se me caía algo, me pasaba un accidente a mí en lo personal y yo decía, qué boluda, vamos a ser francas, yo me decía, qué boluda. Y un día me di cuenta que me decía, ay, hija de Dios. Y dije, ¿y el boludo dónde lo dejaste? Y pasé a ser hija de Dios, yo no me digo más boluda. Pero fue un cambio así, que no sé cómo se produjo, fue automático, fue algo generado, viste, internamente, evidentemente. Y así cambié un montón de cosas, un montón de palabras ya. Tengo a mi nieta ahí que las tiene colgadas, tenemos colgadas, viste, vamos haciendo entre nosotras palabras nuevas. Y cuando me equivoco me dice, abuela, iba esta palabra. ¡Ay, qué linda! Iba esta palabra, uy, sí. Así que nos coacheamos, nos enseñamos entre las dos, viste. Nos recordamos que no tenemos que usar ciertas palabras. Qué bueno. Es un tema. Y sí, porque si yo me doy cuenta que estoy errada, por lo menos ella que vaya teniendo otro vocabulario desde ahora, que es chiquitita, si no le va a tomar 60 años, como dice. ¿Entendés? Entonces, bueno, ¿entendés? No. ¿Se comprende lo que digo? Claro, está mal dicho también. Está mal dicho. El otro entiende, yo no me sé expresar quizás. Bueno. Y después entendés que el sé es impersonal. Y es... Sé es impersonal, que yo sé. ¿sé entiende lo que yo digo? ¿Quién? Ah, se entiende, claro. Claro. ¿Viste? Sí, le voy a dar la vuelta, por algún lado va a salir. Ceci, ¿vos qué pensás? Estás calladita. ¿Qué Ceci? Porque hay dos Cecilia. Araya. Te veo a Ceci Araya. No, estoy callada porque, nada, tengo las interpretaciones desordenadas. Por ahí necesito... Ay, qué lindo.
dejarlas reposar un poco. A mí me genera, no sé, por ahí los escucho hablar un poquito más, con las ideas un poco más afianzadas. A mí me genera una situación como de incertidumbre esto de que todo es interpretativo, por ahí porque, bueno, uno llega hasta donde llega por las interpretaciones que fue haciendo, creyendo en esas interpretaciones. Y ahora este nuevo concepto de que la interpretación, bueno, no es lo real, no es la verdad, a mí me genera un poco de como que se me mueve el piso o me siento, no me da tanta seguridad. Y de repente por ahí escucho hablar, o las escucho hablar a todos y siento como que como que ingresa esta nueva idea, por ahí a mí me cuesta un poquito más, como que me genera algo de conflicto. Está bien, está perfecto. Ahora, lo que te quiero aclarar bien es que vivimos en un mundo interpretativo es un concepto, pero que existen hechos que son corroborables, otro concepto. No que todo es una interpretación en la vida. A ver, nosotros nos contamos cuentitos, que son las interpretaciones, a partir de que tomamos determinados hechos. Ahora, la cuestión es, ¿yo tomo hechos o sigo haciendo interpretación de la interpretación de la interpretación? Claro. ¿También? ¿Estoy tomando todos los hechos que son necesarios o solo aquellos que me permiten seguir justificando mi interpretación de la interpretación de la interpretación? Claro. Está claro, pero yo es como que lo tengo que masticar un poquito más, y bueno, por ahí me quedo mucho en la interpretación y en pensar que, bueno, esta es mi interpretación, y si esta interpretación que hago me sirve o no me sirve, es como que voy un poquito más lento. Claro, la interpretación, ¿te sirve o no te sirve? Es una forma de decir, ¿es válida o inválida? Es una interpretación que me permite operar en la realidad que tengo, que no me permite operar en la realidad que tengo. ¿Entendés? Claro. Y también me parece que a veces interpretaciones de otras personas, como que, bueno, como que me siento como contaminada por mucho tiempo de interpretaciones de otras personas, y que bueno, y que aprendimos de algún modo a interpretar de esa manera, porque, por ejemplo, la abogada exitosa que comentabas, el ejemplo a mí me pareció muy claro, pero ¿cuántos de nosotros interpretamos que valemos más, o somos exitosos, o somos mejor que, por lo que logramos o por lo que tenemos? Y eso parece una interpretación como que yo siento que han contaminado, como que yo también interpreto un poquito así, y siento que aprendí bienvenida al mundo, digamos. ¿Cuántas veces uno se para en el hacer y en el tener, y entonces se para en el lugar de la víctima? Claro, pero bueno, pues un poco aprendí a interpretar así, que si está bien, si vos entendés que esa interpretación que te dieron, vos la tomaste como un hecho que no podías cambiar, porque los hechos no se cambian, esto es así, a mí me enseñaron que esto es difícil, ¿sí? Es un hecho, es una interpretación que otro le dio a su vida porque su vida fue difícil, y a mí me la bajó como un hecho. La vida es difícil. Entonces, cuando nosotros entendemos que muchas cosas, que esas ideas que vos decís, las tengo porque me lo enseñaron así, es que también es una interpretación y yo la tomo como un hecho. Entonces yo entiendo que puedo decir, bueno, genial, me la bajaron así, se lo agradezco, pero puedo tener mi propia interpretación. Entonces, eso es liberador. Eso serían las creencias, ¿no, Marce? Sí. Pero tenés que entender cuáles son las creencias, porque muchas veces nos basamos en creencias y decimos que son hechos. Claro, no, pero me refiero a las creencias que nos van... sí, la vida es difícil, nacemos para sufrir. Claro, ¿sí? Entonces, como nacemos para sufrir, la forma de saber que estoy vivo es si tengo pena y sufro y dolor.
Entonces, aquel que no tiene dolor, no sufre, no está en pena, no está vivo. Claro, eso es... ¿Entendés? Entonces, cuando la persona se da cuenta de que en realidad lo que tiene es la idea de que vinimos para sufrir, entonces, si yo no sufro, no estoy vivo, entonces, claro, ¿cómo te vas a permitir? No, yo quiero ser feliz, pero no puedo. Sí, sí. Sí, no, eso ya lo pasé, yo ya saltamos. Bueno, pero digamos, Porque para tratar el punto de Cecilia, Zulmi, Claro. para tratar el punto de Cecilia, ¿sí? Entonces, Sí, sí. a uno le pueden tratar de inculcar una idea con la mejor de las, la mejor digamos, de los amores en la vida, ¿sí? Y de repente alguien te puede decir, bueno, no, por ejemplo, te doy algo de mi vida, ¿sí? Para que se rían un rato de mí, de cómo me criaron a mí. Mi mamá no me dejaba salir los jueves, porque los jueves es de PUTA, ¿sí? Ah, bueno. Es de chica fácil. Entonces, los jueves no se sale, porque los jueves es de tal cosa. Sí. Entonces, yo no puedo... Jueves de piratas suelen decirlo, son los jueves son de piratas, porque ¿viste? Los que van a los cabarú, los que van los jueves, ya los viernes no, porque ya es fin de semana y hay que dedicarse a la familia, esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si yo quería salir un jueves, mi mamá me decía que yo era tal cosa. ¿Por qué? Porque mi mamá pensaba que los jueves salía ¿quiénes? Las chicas, ¿sí? Y yo quería salir. ¿Entendés? Entonces, si yo me flagelaba porque quería salir un jueves, ¿sí? Cosa que hice, hasta que me di cuenta que mi mamá pensaba que los jueves salían las chicas así, ¿sí? Entonces, un buen día le dije, bueno, está bien, ¿qué puedo hacer? Bueno, está bien, salgo los viernes. A mí me daba lo mismo, pero en mucho tiempo lo que hice fue escaparme porque estaba mal salir los jueves. Ahora, ¿qué tiene el jueves que no tenga el viernes? Son 2 días. ¿Sí? Está bien. Son 2 días. Ahora, para mi mamá podía ser una situación. ¿Por qué tenía que ser la misma para mí? ¿Entendés? O sea, es una convención que los jueves es de tal cosa. Es una convención. Sí. El concepto en sí es una convención. ¿Sí? Entonces, si vos entendés y distinguís que existe esa convención, decís, bueno, pues la convención es una interpretación. La puedo llegar a cambiar. La cuestión es bucear hasta entender eso. Exactamente. Tenemos que seguir cerrando porque está el otro grupo esperándonos. Buenísimo. Así les comento bueno, nomás. Cualquier cosa, mándenme por el chat las preguntas. Yo les estoy mandando ahora las cosas. Y bueno, muchas gracias por la clase. Gracias. Espero que sea lo más claro posible porque vamos a trabajar sobre esto un montón.